Hola, feliz domingo, creo que esto está saliendo técnicamente el domingo, pero hola cualquier día de la semana, en cualquier lugar donde estés. Yo soy María Paula, me dicen Mapi, esto es Somos Suyos y estamos en una mini cápsula de Cuaresma SOS. Contexto. Hemos estado haciendo algunas reflexiones de Cuaresma en esta Cuaresma SOS y hasta el momento han salido 4 cápsulas. ¿Qué pasó? Que ustedes votaron en los comentarios que querían que la última cápsula, que es la del Triduo Pascual, saliera más cerca a la celebración del Triduo. Entonces, alrededor del Domingo de Ramos, con ayuda de Dios, estará saliendo esa última cápsula, que también me cuentan si quieren que sea una cápsula hablando de todo el Triduo o si quieren un video por día del Triduo, uno del Jueves Santo, del Viernes, del Sábado Santo, de la Resurrección, del tiempo de Pascua. Me cuentan, pregunten por lo que no haya, porque quiero darles en el fondo lo que a ustedes más les sirva. Pero pensé en seguir acompañándolos con algunos videitos sobre experiencias que creo que todos tenemos en común respecto a la Cuaresma. Yo saqué una cajita de preguntas en la cuenta de Instagram y ahí te la dejo por si aún no nos sigues en Instagram, @somos.sos. Pero les pregunté cómo iba la Cuaresma y pues me contaron de todo, ¿no? Hay unas personas que dijeron, ahí voy con toda, increíble, vamos que se puede, me está costando pero ahí voy. Y otras personas que me compartían, pues no era lo que esperaba, ha sido muy duro, el ayuno me ha dado muy duro, he tenido muy malas noticias en el trabajo, estoy pasando por un problema en mi relación, y hay muchas circunstancias que hacen que el tiempo de Cuaresma sea aún más difícil de lo que las prácticas de Cuaresma en sí mismas implican, cierta complejidad y renuncias y sacrificio, ¿no? Y creo que yo también he vivido de ambas cosas en esta Cuaresma. En muchos aspectos ha sido espectacular, en otros ha sido una prueba, podríamos decirlo así, en muchos sentidos. Y he estado reflexionando sobre 3 experiencias particulares que he vivido en Cuaresma, que también veo que ustedes están viviendo y creo que te puede ayudar. Entonces quiero compartirte este video hoy, cápsula trasnochadora. Estamos haciendo un poquito un reemplazo de los lives trasnochadores de los domingos en Instagram, pero espero que sea de mucha bendición y quiero empezar recomendándote de nuevo que si esta cápsula te ayuda, te sirve, te gusta, si el canal en YouTube te gusta, si quieres más contenido gratuito por parte de Somos Suyos, por parte mía, compártelo, suscríbete. Queremos que en la medida de lo posible vamos a llegar al menos a 10,000 personas aquí en YouTube antes de que acabe febrero. Entonces tienen tarea, además de disfrutarse un montón esta 5ª cápsula. Bueno, ya una intro muy larga, perdón, pero sí quiero empezar a hablarte de la primera experiencia. Como te decía, he tenido 3 experiencias que me han acompañado en lo que vamos de Cuaresma y creo que, como te decía, también son comunes a todos. Y he sacado el hambre, el cansancio y el miedo. Y quiero compartirte un poco algunas reflexiones bíblicas. Creo que más allá de que esto sea formación o no, porque a veces soy un poquito con la formación, es algo muy de reflexión. Quiero compartirte estas reflexiones que el Señor me ha regalado y lo que he experimentado y espero que te consuele, que te anime, que te dé luces si tú estás en alguna de estas experiencias. El hambre. No sé si a ti te pasa también o no, pero yo llevo bastante tiempo como dudando de cómo hacer el ayuno. Yo les dejé un post en Instagram, aquí también creo que subimos algo. Les dejé toda una de las cápsulas de Cuaresma es sobre el ayuno y las prácticas cuaresmales en general. Pero yo tengo un diagnóstico de episodios migrañosos de difícil manejo. A mí me cuesta mucho, cuando me da la migraña me da y es con hospitalizada, con anticonvulsivos, con de todo para bajarme el dolor. Entonces le cogí un poquito de miedo a no comer a las horas y demás. Y el miércoles de ceniza dije, Señor, yo creo que tú me estás llamando y me estás dando la gracia. O sea, me quieres dar la gracia para tener un ayuno con un propósito específico, obviamente cuidándome, pero tampoco cuidándome en exceso que descuide mi vida espiritual, ¿no? Y entonces el miércoles de ceniza me pasó algo muy particular porque yo estaba intentando, obviamente no hacer un ayuno muy extremo, pero sí estaba ofreciendo algo, ¿no? Como negando a mí misma, negándome a mí misma y negándole el apetito que mi cuerpo me estaba reclamando un poco, ¿no? Y entonces yo iba caminando porque tenía cosas que hacer, iba en la calle y les prometo que mi cuerpo estaba mucho más atento a los anuncios de hamburguesas. O sea, parecía que todo estaba anunciando comida rica el miércoles de ceniza. Era como el póster de hamburguesas El Corral, o no sé qué hamburguesa te gusta a ti, iba como en la universidad y una vaina de chocolates espectacular, todo era comida alrededor y yo decía, ¿es algo que hoy está más fuerte como de comida alrededor o es que mi cuerpo
mi mente está mucho más susceptible a buscar aquello que quiere. Y todo el camino del miércoles de ceniza me fui meditando en el hambre, en lo que implica sentir hambre, ¿no? Y para mí, de todas las cosas que yo podría decirte o que cualquier persona puede reflexionar respecto al hambre, al sentido social de ayudar al otro, a ponerte en los zapatos de los demás, que también es un ejercicio impresionante, yo pensaba en que la tentación llega a su culmen más alto cuando más hambre tenemos. Cuando nosotros vamos al episodio del Evangelio en donde Jesús es empujado por el desierto, primero me parece que es muy fuerte entender este concepto de ser empujado por el desierto. Y vemos que esto en la figura de otros profetas también se daba, ¿no? Que el Espíritu los impulsaba, los empujaba. Que al Señor el Espíritu lo empuja a un tiempo específico en el desierto, como a ti, como a mí, que a veces es como, pues así como que yo quiero ayunar y quiero hacer oración y quiero hacer limosna y quiero todo lo que implica la cuaresma, pues no. Pero el Espíritu me empuja, no como que me obliga, pero sí me mueve, fuertemente me mueve y me llama a ese tiempo. Y cuando la Escritura dice que el Señor hizo un ayuno de 40 días y 40 noches y cuando al fin sintió hambre, llegó Satanás a tentarlo. Es decir, Satanás espera, el enemigo espera el momento en donde el hambre llega a su culmen. ¿Por qué? Porque tú has tenido esa experiencia de tener hambre, el desespero que te da. A veces cuando nosotros tenemos hambre, la comida que incluso no es la más rica nos sabe espectacular. De hecho, a veces uno dice, no sé si es el hambre o si realmente esta comida está así de rica, está espectacular, pero puede ser el hambre que tengo, ¿no? Y cuando tenemos hambre, hambre de verdad, hambre en donde llevamos todo un día sin comer o hambre donde realmente hace mucho tiempo no comemos lo que queremos y el cuerpo está buscando alerta cualquier índice de comida que te pueda saciar, cualquier cosa sirve. Y yo me puse a pensar en el hambre que tenía físicamente en ese momento y en el signo que era para mí el hambre física respecto a mi vida en general. Y es decir, el hambre que yo experimento en este momento me está hablando de un hambre más profunda que yo puedo tener. Y yo soy más susceptible, soy más vulnerable afectivamente, emocionalmente, sexualmente. Soy más susceptible cuando más hambre tengo de ese algo. Porque lo que la tentación va a hacer es ofrecer saciarme. Yo iba caminando y yo decía, tengo tanta hambre que si yo me pudiese comer algo que incluso a mí no me gusta en este momento, me lo comería. Porque tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, unas galletas que en el fondo no me apetecen tanto, un sabor de galletas que no me apetece, yo ese día decía, o sea, si pudiese comerme esa galleta ahorita lo haría, o sea, me parece que hasta sabe rico. Cualquier cosa, incluso la hamburguesa que menos me gusta, me la comería con gusto y me parecería rica. Y creo que la tentación apela a esa sed que tenemos de ser saciados interiormente, esta hambre que tenemos. Y puede ser, no sé, hambre de amor. Y en eso pensaba. Cuando tú más sientes profundidad en esta hambre, cuando tú sientes que es más desesperante el hambre que tienes de amar y de ser amado, y que no hay nadie y la soledad llega a su punto culmen y el hambre que tienes de ser amado, pues cualquier cosa sirve, ¿no? Incluso cuando no es algo bueno, incluso cuando no es amor en sí mismo, si me da la apariencia de que me está saciando, yo lo busco. Y creo que el tentador lo sabe, pero nuestro corazón se deja engañar por esa hambre. Y me daba cuenta cómo ser consciente del hambre que yo tengo hoy físicamente me llevó a toda una meditación sobre los momentos en donde se me ha ofrecido algo que aparentemente sacia el hambre que tengo y yo, en el afán de saciarme, pues termino alimentándome de cosas que no son. Y me ponía a pensar en todas las veces en que, no sé, llevada por la soledad, terminé buscando compañías que no eran lo que el Señor quería para mí. En momentos en donde he tenido mucha hambre de amistad y de amistades verdaderas, he caído en circunstancias, he permitido cosas, he estado en relaciones de amistad que no eran amistad. Y yo claramente lo sabía, pero además era muy fuerte el hambre que tenía en ese momento de esa relación o de esa amistad. Y así en cualquier momento en el que tú y yo somos conscientes de que hay una carencia, porque en el fondo el hambre nos habla de una carencia, obviamente nos habla de un anhelo básico que queremos que sea saciado, pero también de una carencia, es decir, hay una ausencia en mi vida de algo que yo anhelo, que quiero recibir. Y en ese momento es cuando somos más susceptibles. Y qué lindo que en el tiempo de Cuaresma los
ayunos que puedas hacer, pequeños, grandes, como el Señor te los conceda, como tú los puedas preparar, pues te lleven a meditar en esa hambre más profunda que tienes. Y también me llevaba a meditar sobre el hambre de Dios. Yo realmente tengo esa ansia de ser saciada por Dios, porque el hambre es algo muy fuerte, es decir, dicen que eso le pasa mucho a los varones, pero yo creo que eso en general nos pasa a todos, ¿no? Como que cuando yo tengo hambre, yo no pienso, yo no puedo trabajar con hambre, a mí me cuesta mucho concentrarme, hasta estamos de mal genio, ¿no? O sea, ya quiero comer, o sea, primero denme de comer y luego sí hablamos o trabajamos o lo que sea, ¿no? Y me preguntaba si mi hambre por Dios es así, si yo siento un santo desespero de ser saciada por Dios. Porque al final cuando yo voy con mi hambre a otros lugares, voy a encontrar es veneno, falsedad. Es lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto, ¿no? ¿Tienes hambre? Sáciate, mira las piedras. Tú las puedes convertir en panes, dale, sáciate. Y Jesús dijo, lo que me estás ofreciendo al final no me sacia. No es pan lo que busco, ¿no? Es la palabra de Dios. Y es una reflexión muy profunda sobre aquello a lo que nosotros le ponemos la fuerza, la confianza, la esperanza de saciarnos. Es solo lo que pasa, es lo material. Y Jesús dice, pues puedo tener mucha hambre de panes, pero hay un hambre más profunda que a mí nunca me va a saciar del todo. Solo Dios mismo, la palabra, Dios es palabra, el logos, solo Dios mismo puede saciarme. Y por eso puede enfrentar la tentación del hambre. Y luego el diablo empieza a ofrecerle todo, ¿no? Tienes sed de poder, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces ven, yo te sacio con fama, ¿no? Y con una glorificación humana. Y Jesús dice, hey, cuidado, lo que me estás ofreciendo no sacia lo que el Padre ha puesto en mí. Porque el hambre que tengo es puesta por el Padre. Y solo el Padre puede saciarlo. Y por eso el Señor dice, no te adoraré, no me postraré, no buscaré la vanagloria y no me alimentaré de lo vano, de lo que pasa. A lo que voy es a que tú y yo deberíamos ser muy conscientes de que todo aquello que anhelamos en el fondo del corazón es bueno. El deseo de amor, el deseo de placer, el deseo de compartir la vida con alguien, el deseo de amistad, el deseo de tener dinero para cumplir lo mínimo en tu vida y no tener deudas y no estar apretado. Y hay deseos de deseos, ¿no? Pero en el fondo Dios mismo ha puesto el deseo y el anhelo más profundo, pero solo Él puede saciarlo. Y también reflexionaba en que realmente muchas veces yo no tengo hambre de Dios. Y yo no estoy aquí en este lugar haciendo este video porque yo cumpla todo lo que se debe hacer, ¿no? Yo estoy aquí porque camino igual que tú y porque de alguna manera espero que nos podamos acompañar en este camino de vivir esta invitación que el Señor nos ha hecho a seguirlo. Pero qué duro es darme cuenta en medio del hambre, del ayuno, que me falta mucho para tener hambre de Dios. Y uno solo tiene hambre de aquello que lo sacia. Uno solo tiene hambre de aquello que ha probado, que ha gustado, que ha degustado. Saborear al Señor. Solo aquellos que han saboreado al Señor han visto qué bueno es, que es como leche y miel, como dice la Escritura, pueden volver a tener hambre de Él. Y creo que este es un momento espectacular durante el ayuno para venir a decirle al Señor, ven, sáciame. Quiero que me sacies. Y en algún punto yo pensé compartirte las 3 experiencias, ¿no? Como te decía, el hambre, el cansancio y el miedo. Pero quisiera hoy profundizar en esto del hambre porque creo que hay mucho ahí para que tú y yo pensemos, meditemos, contemplemos qué significa tener hambre de Dios. Y cuando tú y yo en este tiempo de ayunos, porque sí es el viernes, los viernes de Cuaresma, obviamente está el Viernes Santo, hay gente que ayuna todo el Sábado Santo en la vigilia pascual hasta el domingo de resurrección, pero en los pequeños sacrificios y en las pequeñas negaciones donde tú te estás diciendo no a algo que quieres, yo sentía que el Señor fuertemente me pedía que le pidiera, sáciame. Como si Él me estuviera diciendo, María Paula, pídeme que te sacie. María Paula, ¿no sientes el hambre? ¿No sientes el hambre que tiene tu cuerpo? Imagínate cómo es el hambre que tiene tu alma. Pídeme que te sacie.
Aprovecha esta experiencia de sentir hambre para pedirme que te sacie. Me muero por saciarte. Y aprovecha el hambre física para profundizar en el hambre más profunda, valga la redundancia, que tienes y que no me has dejado saciar. Y por eso estás buscando ser saciada en otras partes. Por eso en tu historia, porque empecé a recorrer muchos momentos de mi vida y me decía, por eso en tu historia, falsamente, equivocadamente has buscado saciarte en un lugar que solo te ha dejado con más hambre. Y qué lindo es que tú y yo, en medio de este ejercicio de Cuaresma, en donde estamos haciendo examen de conciencia, en donde estamos buscando la reconciliación en el sacramento de la confesión, en donde estamos evaluando nuestra vida en general, qué importante es que tú y yo podamos volver al Señor y decirle, pues acompáñame a buscar esos momentos, esos lugares de mi vida donde he quedado con hambre, donde he querido saciarme de algo más, que va en contra de tu voluntad, que va en contra de tu ley, que es pasajero, que me lleva a la vanagloria, que es superficial, para reconocer en el fondo dónde está el hambre, qué es lo que yo estaba buscando ahí. Y yo creo firmemente que eso es muy liberador. Cuando tú y yo podemos reconocer qué es lo que en el fondo anhelo. Y les comparto como usualmente lo hacía en los lives de Instagram, pero estaba teniendo como dificultades para vivir todo este plan, porque me había hecho todo un plan de Cuaresma, como esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, oraciones, ta, 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 ta. Y el Señor siempre desbarata mis pobres planes humanos y pone unos mucho mejores. Y yo tenía todo este plan de oración como de teología del cuerpo y de lo que quiero hacer y de lo que el Señor me va a regalar. Y hablando con una amiga religiosa, llena del Espíritu Santo, esta mujer es una monjita, y yo le estaba compartiendo que tenía un dolor muy grande en mi corazón porque otra vez estaba extrañando a una persona que ya no está en mi vida. O sea, una persona que en su momento fue alguien importante, pero ya no está. Y de la nada, así como si tú vas caminando tranquila en la calle y ¡pum!, te cayó un rayo y wow, extraño a esta persona otra vez. ¿Por qué? ¿De dónde, Señor? Quita a esta persona, ¿no? Y lo que ella me compartía, que puede ser para otro video sobre afectividad y el duelo y las relaciones y demás, yo le decía, ya quiero olvidar esto, o sea, ya estoy cansada de darle vueltas al asunto, ya quiero desconectarme de esta situación, de estos recuerdos, no me sirven, no me interesan, o sea, yo ya no quiero tener esto, pero por alguna razón mi mente no me hace caso, mi corazón tampoco, ¿y qué pasa? Ella me decía, porque yo creo que el Señor no quiere que tú olvides eso. Y qué sabia fue al decírmelo. Yo sentía que eran las palabras del Señor que me decía, si el Señor quisiera que tú lo olvidaras, ya se habría ido. En el fondo la solución no es olvidar, es entender el por qué esto te sigue molestando. ¿Qué hay detrás? ¿Qué era lo que tú estabas buscando encontrar ahí? ¿Por qué te duele como te duele? Y yo creo que el Señor necesita acompañarte en ese proceso. Y al final ese extrañar a alguien es una especie de hambre, ¿no? De quiero esto, quiero a esta persona, quiero y no lo puedo tener. Y el ayuno tiene mucho que ver con eso que yo quiero tener, pero decido no tenerlo. Y aunque las circunstancias pueden cambiar porque hay cosas que no son necesariamente voluntarias, pues el ayuno de cierta manera me recordaba esto. Justamente el Señor quiere traer a mi mente y a mi tiempo de Cuaresma una purificación sobre todo lo que yo he buscado saciar. Y quiere que yo me encuentre de nuevo con el hambre más profunda que tengo, que es el hambre de Él. Y eso, digamos que lo podemos unir con la oración, porque al final de nada me sirve hacerme consciente del hambre que tengo si yo no voy a la oración a ser saciada por Dios. Y claro, el Señor busca muchas maneras de saciarme en mi día a día. Todo lo que ocurre, todo lo que el Señor te permite y lo que no te permite es una forma de saciarte o de evitar que te sacies en lugares equivocados. El Señor siempre busca la manera de encontrar su hambre, ese tengo sed de la cruz, que a propósito les recomiendo que revisen las meditaciones de la aplicación de Hallow, que son justamente sobre las palabras del Señor en la cruz. Y ese tengo sed del Señor, dame de beber, que le da a la samaritana, que le pide. Dios tiene hambre de saciarnos. Y Él busca la manera de que su hambre se encuentre con la nuestra y de que su sed se encuentre con la nuestra para saciarnos. Pero sí creo que la oración es ese medio directo.
a través del cual el Señor nos sana, nos sacia esa hambre profunda que tenemos de Él. Por eso ayuno sin oración, dieta, ¿no? La famosa frase, pero wow, yo sí que he experimentado esto porque les confieso que me está costando mucho orar en Cuaresma. O sea, sí, puedo hacer las prácticas y puedo todo lo que usualmente hago, pero entrar en intimidad con el Señor, todos los obstáculos del mundo, ¿no? Es cuando menos tiempo he tenido, es en Cuaresma, he tenido más viajes, me he enfermado, me dio gastroenteritis, he tenido que trasnochar un montón cuando quería como cuidar mis sueños, como que todo lo que planeé no se está dando. En la práctica no se está dando y lidiar con eso, incluso el hambre de lo que yo quería hacer versus lo que me permites, cuál es el hambre que hay detrás, por ejemplo, de perfeccionismo, de cumplimiento, de tener el control yo y no darle el control al Señor, ¿no? Tantas cosas que tú y yo podemos meditar en este tiempo a través del ayuno y de hacernos conscientes del hambre para luego ir a ser saciados en la oración. Y también sentía fuertemente que el Señor me decía eso. Tú no vas a entender tu hambre, tú no vas a entender de qué forma has buscado saciarte, tú no vas a reconciliarte con todos esos lugares en donde fuiste alimentada de cosas que no te hacen bien, de esta indigestión espiritual, emocional, afectiva, psicosexual que tienes, si no vienes a mí a la oración. Porque es ahí donde yo te sacio. Te doy el amor para el que fuiste creada, te doy las fuerzas que necesitas, te doy el discernimiento, te doy mi espíritu, te doy fortaleza. Pongo los sentimientos, los recuerdos en el lugar donde deben estar. Entonces, bueno, no sé si me he extendido, no sé si puedo transmitirte de alguna manera la invitación a pensar en el hambre, a realmente traer a Dios en los momentos de ayuno, sobre todo cuando más hambre tenemos, cuando más desesperados estamos, cuando más nos está costando hacer ese sacrificio, recordar el propósito, recordar el para qué estoy haciendo esto. Y en los próximos videos te voy a comentar sobre el cansancio de la Cuaresma, el cansancio de las prácticas, lo que se experimenta cuando el corazón, la mente está cansada, no solo físicamente, sino emocionalmente, en tu historia, en todo lo que vives, y el miedo frente a lo que no podemos controlar, el miedo ante las dificultades, el miedo de que esto sea en vano, el miedo en general, que es algo que creo que en Cuaresma podemos profundizar un montón. Pero antes de terminar este primer video, esta primera cápsula sobre el hambre, me gustaría que en este tiempo, en estos días, en estas semanas, puedas recordar en esos momentos en donde pareciera que ya no quiero hacer esto, estoy cansada y en verdad merezco comer y vienen tantos pensamientos pero no tiene nada de malo, ¿sabes? Como que si es sábado de la noche, bueno, ya casi es vísperas de domingo, no importa, o ya es vísperas de domingo y no importa, o pero bueno, puedo ofrecer otra cosa después, o el Señor me entiende, o sea, yo le prometí esto en Cuaresma, pero el Señor entiende que soy débil y todo eso es cierto, el Señor lo entiende, todo eso es verdad. Al final quisiera que tú lo recuerdes porque es lo que el Señor me invitaba a hacer, que tú no estás haciendo esto porque te toque, que tus ayunos, que tus oraciones, que tus limosnas, tú no lo estás haciendo porque te toque o porque el Señor lo necesite de ti. El Señor no necesita nada. Tú estás haciendo esto porque tú lo necesitas. Y cuando tú cedes ante el hambre, tú caes en lo mismo, te pierdes del bien más grande con el que el Señor te quiere alimentar en este tiempo. Entonces, creo que no se trata de puedo comer o no puedo comer, puedes comer. Tantas personas me han escrito en este tiempo, correos, mensajes en Instagram, aquí mismo, pero si se puede carne de pollo, porque es que en la ley dice solamente carne roja. O si se puede pescado, o puedo cambiar esto por esto, o puedo... Al final yo creo que no se trata de lo que puedes o no puedes hacer. No se trata de hasta dónde puedo llegar para cruzar la línea y contentar a Dios. Es el espíritu de la práctica lo que el Señor necesita en tu vida y en la mía, y es... Tú necesitas ese ayuno. Es que Él necesita hablarle al hambre que tienes. Él necesita encontrarse contigo en el momento en donde eres más vulnerable para la tentación. Físicamente, pero también en todos los demás ámbitos de tu vida y en tu historia. Y si tú cedes ante esos pequeños gusticos de no tiene nada de malo y el Señor lo entiende,
es verdad, como te decía, pero te estás perdiendo de el bien más grande, ¿no? Además de que creo que ayuda un montón, y esto sí es verdad, cuando nosotros somos capaces de decirle que no al hambre física, podremos también tener la fortaleza suficiente cuando llegue esa tentación de falso amor, cuando llegue esa tentación de falso placer, cuando llegue esa tentación de falsa amistad, cuando llegue esa tentación de vanidad, de vanagloria, de arrebatar la gloria de Dios, cuando lleguen esas falsas tentaciones, tú ya vas a tener más fortaleza para decir, no, podría decir que sí a esto, pero elijo no hacerlo, hay algo mejor, hay algo más grande, no me quiero dejar engañar por el hambre. Y qué importante es que tú y yo profundicemos en esto. Podría contarte muchas otras cosas más que el Señor me regaló durante esas horas de hambre y durante todo este tiempo en que he tenido muchas experiencias de hambre, ¿sabes? Como que el ayuno físico ha sido solamente una pequeña parte, pero mira que extrañar a esta persona ha sido de nuevo un despertar de hambre, de carencia. Tantas circunstancias a mi alrededor que justo en Cuaresma han explotado y yo digo, ¿qué es esto? Quiero saciarme. Y puedo encontrar y reconozco en mi corazón esta tendencia a buscar saciarse automáticamente cuando siente que le falta algo. De buscar compensaciones, de buscar saciedad en otra parte. Y creo que al reconocer esa tendencia de mi corazón, yo puedo encontrar dónde está el hambre más profunda que estoy buscando y también dónde estoy siendo más vulnerable. Si yo sé, por ejemplo, que yo este viernes quiero hacer un ayuno bien hecho, preparado, orado, con el corazón, con un propósito concreto que lo quiero ofrecer. Si yo sé eso, ¿no? Yo sé que soy débil, que voy a estar en un momento de debilidad. En la medida de lo posible yo no me voy a ir cerca de un sitio de hamburguesas, ¿saben? Porque me conozco y sé que soy débil y sé que cuando tengo mucha hambre, si yo paso por el Corral o por McDonald's o por algún sitio, pues me va a costar 30 veces más y hasta de pronto si me encuentro un amigo y me dice, ay, ven, te invito a comer, no pasa nada, siéntate. Y yo, no, mira, es que no pasa nada, mira, ya estuviste en ayuno todo el día, yo te invito, yo pago, no pasa nada, ven, comámonos una hamburguesita. Uf, es mucho más difícil decir que no. De hecho, probablemente si ese miércoles yo hubiese estado caminando por McDonald's y me encuentro a una amiga y me invita y me convence, yo hubiese estado comiendo ahí. Y hubiese dicho, Jesús me entiende, hice ayuno todo el día, no tiene nada de malo, es más barato que comer pescado. Todo eso es cierto, ¿no? Pero me hubiese perdido toda esta reflexión. ¿Por qué? Por ponerme en el lugar equivocado, estando en el estado más vulnerable, con hambre. Y si tú reconoces que tienes una vulnerabilidad en tu vida en este momento, que tienes un anhelo no saciado de una pareja, de sexo, de placer, de dinero, de una amistad, de una figura materna, de una figura paterna, de extrañar a tu ex, no sé, donde sea que tú estés, tú sabes que eres vulnerable. Y no deberías exponerte a lugares, circunstancias donde aparentemente vas a ser saciado con mayor facilidad, pero donde luego lo único que va a quedar es remordimiento y más hambre. Entonces, creo que esto también nos ayuda a encontrarnos cara a cara con nuestra debilidad y a decir, yo no puedo ir a buscar en mi estado más vulnerable ser saciado en el lugar equivocado, porque voy a escoger mal. Porque cualquier pedazo de carne medio dañada me va a saciar si tengo hambre, pero no sacia el hambre más profunda. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. De pronto no tiene sentido. Por favor, pongan en los comentarios como, estás loca, no entendí nada y me dio hambre. No, pero espero que al menos la invitación de esta cápsula sea a que te cuestiones cuál es el hambre más profunda que tienes en esos momentos de hambre física, a que llames al Señor en tu hambre, a que le digas al Señor que te venga a saciar. Señor, tengo hambre, sáciame, sé tú mi alimento, pero no de forma espiritual, honga por allá. No, Señor, ven y
sacia el hambre más profunda que tengo y muéstrame tú de qué tienes hambre. Y esto es súper lindo. Preguntarnos cuál es el hambre de Dios en mi vida. Señor, ¿tú de qué tienes hambre para mí? Yo sé que yo nunca podré saciarte porque soy una criatura y tú eres Dios Todopoderoso, pero tu amor tiene hambre de mí. Tienes hambre de mi tiempo, de mi oración, de mi familia. Tienes hambre de que yo sea más amorosa con los demás. Tienes hambre de que yo cambie en algún aspecto. ¿Qué sueñas para mí? Y qué hermoso es cuando realmente abrimos el oído, porque el ayuno al final te abre, ¿no? El hambre te abre a la experiencia de Dios. Si Jesucristo en el desierto no hubiese hecho ese ayuno físico, no hubiese estado igual de dispuesto a escuchar la palabra de Dios que venía en auxilio de él en el momento de la tentación, en el momento en que le estaban ofreciendo ser saciado de alguien más. ¿Por qué? Porque el ayuno es un vaciamiento de sí mismo. Y creo que solo se logra en la oración. Como que el ayuno se encuentre con la oración y lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana. Y es decir, en esta carencia que tengo, en este vaciarme de mí, en este decir que no a mis apetitos, en este experimentar hambre, en este encontrarme con mi debilidad y con que soy vulnerable y con que me desespero y con que quiero ir a saciarme, encontrarme con el único que me quiere saciar y que además tiene hambre de darme todo y de construir una vida diferente para mí. Pero ese proceso pues no es tan agradable, ¿no? Ayunar no es chévere, sentir hambre no es bonito y creo que es lo que el Señor nos está pidiendo sobre todo. Dejar de romantizar la experiencia de Dios y estar dispuestos a ir con Él en el desierto, con hambre, a ser tentados, a encontrarnos con nuestra debilidad, a encontrarnos con el hambre más profunda, a encontrarnos cara a cara con todo aquello que ha querido saciarnos y que hoy, sobre todo en Cuaresma, sigue queriendo saciarnos, pero descubrir ahí a la palabra, al que es la palabra, descubrir ahí al único pan que sí me da todo lo que espero, el único pan del que vive el hombre, la palabra que me auxilia, la ayuda adecuada que Dios manda para mí. Solo en el momento del desierto, del hambre y de la tentación, me puedo encontrar con el oasis de Dios, que es el pan que me sacia y me da fortaleza. Espero que tengas una excelente semana de Cuaresma. Aquí en YouTube y en Instagram les avisaré cuando suba, digamos que la segunda parte de este video sobre el cansancio, que también tengo un montón para reflexionar al respecto. Espero que esto te haya ayudado. Si te ayudó, si te sirvió, porfa, compártelo con alguien más a quien tú creas que le puede servir, que seamos una comunidad de muchas más personas caminando en esta Cuaresma y de aquí en adelante en el camino que el Señor nos quiere regalar. No dudes en seguirnos en Instagram y aquí en YouTube. Te dejo también el link en la descripción de todas las demás cápsulas. Te dejo también las instrucciones de cómo vas a poder descargar las cartillas gratuitamente. Para los que no las han podido recibir en su correo, las vamos a poner en el perfil de Somos Suyos en Instagram para que las puedan descargar. Y no se te olvide que encontrándote con el hambre más profunda de tu corazón y el hambre del corazón de Jesús, somos suyos.